Ok. Ok, entonces vamos a estar ahora con la materia de etiqueta y protocolo, ¿sí? ¿Alguien podría rememorar rápidamente el concepto o lo que entiende? Las estudiantes que no estuvieron en la clase pasada, me gustaría saber si tienen alguna idea de lo que es etiqueta y protocolo. Bueno, em, entonces, dependiendo de cada autor, ¿verdad? Vamos a tener una definición para etiqueta y protocolo. Y entonces, la etiqueta y el protocolo son, pues, este conjunto de reglas establecidas, ya sea por norma o por costumbre, que realizamos para ya sea ceremonias, actos oficiales eh, o actos solemnes. Y también son estas reglas que se establecen en el proceso de comunicación entre las personas. Y estas reglas, esta etiqueta y protocolo nos van a servir también para poder relacionarnos de una forma asertiva, eh, eficiente también, y también se han hecho para hacer la vida más práctica. Y al igual que los banquetes, pues son reglas que se van adaptando a la cultura, al lugar y también al momento en el que pues estamos viviendo. Entonces, una de las cosas importantes que habíamos hablado también en la clase pasada es la puntualidad, ¿verdad? Porque la puntualidad no solamente repercute en nuestra imagen pública o personal branding, sino también representa, si estamos trabajando en una empresa, pues va a representar también a toda el conjunto de personas que trabajemos también en esa empresa, y también significa pues que no estamos faltando al respeto, que podemos iniciar en el momento indicado. Y bueno, la discreción también. En esto de etiqueta y protocolo, de sabernos entonces relacionar, también vamos a hablar mucho sobre la inteligencia emocional. Existen diferentes tipos de inteligencia, pero la emocional casi no se trabaja, ¿no? Es algo con lo que uno va construyendo, va trabajando para poder aprender esas herramientas y poderlas poner en práctica en la vida diaria. ¿Para qué? Pues para tener una mejor relación con los demás. Ahora, el tema también que vamos a ver es sobre la empatía y la simpatía, ¿verdad? Y entonces, ¿alguien quisiera comentar como qué entiende por empatía y por simpatía? A veces podemos pensar que es lo mismo o las podemos confundir. Y bueno, ya ahora les iré explicando un poquito más, pero si alguien quiere participar, puedo abrir ahora el micrófono para escucharles un momento. Bueno,
Recuerden que la participación también se toma en cuenta dentro de dentro de la rúbrica, dentro de los porcentajes para las evaluaciones tanto parciales como evaluaciones finales. Profe, creo que la empatía es compartir las emociones de otra persona. Bueno, como que ponerse en su lugar de esa persona. Ok. Como no puedo visualizar ahora la pantalla, ¿eres Jacqueline o quién eres? Soy Mane. Briseida. Briseida. Ok, Briseida. ok, Briseida. Pues fíjense que Maestra, sí, sí. la empatía es la capacidad que tenemos como personas de sentir, o sea, llegar a sentir lo que la otra persona siente. O sea, ponernos en los zapatos de ella, se podría decir, pero realmente sentir de corazón, se podría decir, lo que la otra persona siente. Es una capacidad que podemos desarrollar porque no todos tenemos esa capacidad. Ok. Sí, fíjense que justamente la empatía es eso, es ponerse en el lugar del otro, ¿no? ¿Cuántas veces no, a diferencia de la simpatía? Entonces, la simpatía, con esas nacemos porque somos seres sociales. Entonces ya venimos con un poco de simpatía. Ahora, la empatía es algo que vamos también cultivando, que vamos aprendiendo a ser empáticos. ¿Cuántas veces no recurren a nosotros familiares, amigos, colegas, jefes del trabajo y nos cuentan algún problema? Y entonces, lo primero que queremos hacer es, o sea, ni bien nos está contando y ya nuestra cabeza está pensando cómo decirles o darles una solución al problema o, o pensar y dar una respuesta con base a nuestras experiencias vividas sobre ese problema, ese detalle que nos están contando. Y entonces a veces cometemos errores y podemos decir, ay, sí, pero mira, pero no es para tanto. A mí me pasó lo mismo, pero yo hice tal cosa, ¿no? O, ay, sí, pero pues por ese problema hay muchos problemas mucho más fuertes, mayores. Entonces, desde ahí no estamos siendo empáticos, estamos siendo simpáticos. ¿Por qué? Porque queremos crear como ese ambiente de ser amables, pero al final de cuentas, cuando alguien necesita ser escuchado o que te cuenta un problema, no siempre te está pidiendo un consejo. Y eso también está dentro de las reglas también de etiqueta y protocolo para hacer más o menos amenas la convivencia. ¿Por qué? Porque a veces suele malinterpretarse, te están contando un problema que tuvieron, vienes y le das un consejo o la forma en cómo puedas solucionarlo, y a veces la otra persona, o sea, lo toma a mal, ¿no? Entonces, en lugar de ayudarle y en lugar de sentirse escuchado, eh, pues ya lo tomó a mal y se sintió juzgado. Entonces, en la empatía es realmente tener una conexión real con la otra, el otro, el otro, con la otra persona eh, y sentir, tratar de sentir esa emoción que el otro está sintiendo y entonces en lugar de ser simpático, ser empático y a veces lo único que necesita alguien es que se le escuche o que se le dé un abrazo o que le diga, ¿sabes qué? Yo estoy aquí, tú cuentas conmigo. Y ya en cuestión laboral, lo mismo. Incluso
Algunos estudios mencionan que la empatía, ¿sí? Genera vínculos más fuertes en las empresas, en los aspectos laborales, e incluso pueden tener también mayores ascensos, no siendo simpáticos, sino también siendo empáticos, ¿verdad? Entonces, la empatía, si queremos conceptualizarla, pues sería esta capacidad de reconocer y compartir las emociones de otra persona. Entonces, requiere la capacidad de reconocer este sufrimiento, ¿no? De la otra persona desde su propio punto de vista, no desde nuestra vivencia, no desde nuestra cosmovisión, sino que también significa compartir abiertamente sus emociones, incluyendo, dice, la angustia dolorosa. Y están estos 3 tipos de empatía, que es la empatía cognitiva, que entonces es esta capacidad de comprender y predecir los sentimientos e ideas de los demás, imaginándonos en esa misma situación. Y después tenemos esta empatía emocional, que es la capacidad de sentir verdaderamente, de hacer una conexión realmente con esa otra persona. Recordemos que también somos seres de energía. Entonces, ¿cuántas veces nos sentimos, ay, es que como que siento una mala vibra, ¿no? Como que no me cayó bien, o como que sí es simpático, decimos también. Y luego está la empatía compasiva, ¿sí? Que justamente viéndolo desde el enfoque de psicología, porque eso es lo bonito también de esta carrera, ¿no? Que se nutre de diferentes disciplinas y al final estamos hablando también de una transdisciplina que se va apoyando de diferentes ciencias, de diferentes recursos. Y bueno, entonces la empatía compasiva, pues es aquellos impulsados por una profunda comprensión de estos sentimientos hacia las otras personas, ahora sí, basados en nuestras experiencias, y las personas pueden ser también compasivas y hacen justamente un esfuerzo por ayudar. Y la empatía puede conducir a la ira mal dirigida. Entonces, dice, la empatía puede enojar a las personas, quizás si ellas perciben equivocadamente que otra persona representa una amenaza potencial para un ser querido. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, un padre de familia puede advertir que un extraño está mirando fijamente a uno de sus hijos. Entonces, la comprensión empática del padre sobre el daño que podría hacer esto a sus hijos, pues hace que el padre experimente un estado de ira. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cómo es que a partir de nuestras propias vivencias podemos crear también afuera esas proyecciones, ¿no? Esas proyecciones, o también cuando en nuestro día a día, en nuestras relaciones, hay personas que solamente lo que necesitan es que se les brinde un poco de atención o un poco de amor, pero no saben dirigir esa emoción, no saben tener esa inteligencia emocional. Incluso a veces la edad no te da la madurez emocional. Puede ser una persona que ya sea mayor y se haya quedado en ese estado de infancia. Entonces, hay personas que nada más lo que necesitan es, dicen que la ira y el mal humor es amor mal pedido, ¿no? Entonces, la empatía puede drenar, dice, su billetera. Los psicólogos han encontrado casos de pacientes excesivamente empáticos que ponen en peligro su propio bienestar. ¿Por qué? Porque a veces ser tan empático, tan generoso, ¿verdad? Y bueno, eso yo creo que también viene a raíz de
de otras cosas atrás, como querer ser aceptado en un grupo, y entonces soy el amigo que paga las cuentas de todos, ¿no? Pero el día que yo necesito un favor o que me ayuden, pues resulta que la mesa está vacía. Entonces, la empatía puede dañar también las relaciones. Puede hacer que una relación tensa termine más pronto, en pocas palabras, dice, el amor puede curar, pero la empatía no. ¿Cuántas veces no hacemos a veces favores, muchos favores a los amigos, a los familiares, pero cuando necesitamos un favor nosotros, pues resulta que no están, o a veces de tantos favores que hacemos por ser tan empáticos, no podemos poner como un límite y entonces llega un momento en el que también te sientes usado, ¿no? Entonces, por eso es que puede dañar las relaciones y por eso es que debemos también saber poner un límite y tener esa madurez emocional. Entonces, la empatía puede conducir a la fatiga. Claro, se trata, dice, de un estado de agotamiento físico que resulta de la participación personal repetida o prolongada en la enfermedad, en la discapacidad, en el trauma, en el duelo o la pérdida de otros. Y aquí quisiera mencionar a colación el tema también importante del trabajo de cuidado de las mujeres, ¿no? Cómo es que a veces ese trabajo de cuidados, cuando digo trabajo de cuidados, me refiero al trabajo que hace, por ejemplo, una ama de casa o las personas, las mujeres que cuidan también a personas que tienen alguna discapacidad, a las personas que pues tienen que cuidar porque ya son mayores de edad. Todos estos trabajos son trabajos de cuidado que muchas veces requieren esfuerzo físico, eh, dinero y también llega a ser muy cansado, ¿no? Y al final de cuentas ni es remunerado ni es reconocido. Y bueno, aquí voy a presentarles unas técnicas de relajación, ¿sí? Que también lo marca en el temario. Y en lo personal, hace unos años tuve una lesión en la columna a raíz de un quiropráctico. Les cuento en resumen. Y yo nunca había ido a un quiropráctico y resulta que ese día fui. Tenía un pequeño dolor que tal vez se me pudo haber pasado con algún analgésico o alguna otra cosa. Pero cometí el error de ir y a raíz de eso quedé mal y entonces tuve un daño en las lumbares, en fin. Yo pues anteriormente era una persona como muy deportista, que le gustaba hacer ejercicio, aún me gusta, pero ya no puedo hacerlo de la misma manera. Y entonces encontré el yoga y encontré también varias técnicas de meditación y ahora empleándolo en esto de etiqueta y protocolo, a veces necesitamos también estas técnicas de relajación cuando vamos a hablar en público, cuando vamos a exponer, a veces somos muy nerviosos, ¿verdad? O a veces nos da ansiedad y son cosas que no se platican, no se socializan, ¿verdad? Estos temas tan importantes que yo creo que debería de haber una materia desde primaria, ¿no? Desde que somos niños para enseñarnos estas técnicas también que podemos emplear día a día. Entonces, las técnicas de relajación, pues son este conjunto de estrategias psicológicas que tienen como objetivo reducir el nivel de activación, ¿sí? Relajarnos, pues es habitual también que se utilicen para desconectarnos y volver a nuestro centro. Entonces, también a veces la mente habla mucho, ¿no? Entonces siempre es bueno como darnos un respiro en el día y en estas técnicas que son usadas justamente
como les decía, tanto para la ansiedad, para el estrés laboral. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, ¿no? Para las personas que trabajamos, que estamos llenos de trabajo, o sea, ayer, que nos duelen hasta la cabeza, los hombros y todo el cuerpo está muy tenso. Y al final de cuentas, todas estas tensiones también se derivan en problemas o enfermedades que se pueden quedar ahí, ¿no? Como hipertensión, mencionando algunas. Y entonces estas técnicas nos van a ayudar. Entonces, esta es una técnica que se llama respiración diafragmática, que lo que se necesita es justamente hacer respiraciones desde el diafragma. Después también tenemos esta relajación progresiva que se llama de Jackson, que es un tipo donde se contraen todos los músculos. O sea, cuando dicen, a ver, tensa todo tu cuerpo, ténsalo, ténsalo, ténsalo. Incluso ahorita pueden hacerlo como tensen todo su cuerpo así con todas sus fuerzas y después suelten. Sienten, ¿no? Cómo se relaja. Y después también tenemos este entrenamiento que se llama de autógeno de Schultz. Y bueno, aquí se requiere de una autoinducción de la sensación corporal, ya sea por calor, ya sea que te pongas algunas compresitas, ¿sí? Y después la relajación con la imaginación, que es como que la técnica de las más usadas, al igual que la de mindfulness, que es imaginarte, cerrar los ojos, hacer respiraciones profundas, inhala y exhala alrededor de 3 respiraciones, imaginarte en algún momento de tu vida en el que sentiste paz o en ese lugar al que te gusta ir, ya sea, por ejemplo, no sé, en lo personal me gusta la playa, ¿no? Entonces visualizo una playa o puede ser un lago o puede ser un río también. Esas de las técnicas, imaginarte agua, un agua pero que esté tranquila, ¿no? Transparente. Eso calma mucho la mente. A veces luego dicen, es que no puedo, no, me cuesta meditar, es que mi mente no se calla o me quedo dormido. Pero es cuestión de entrenar la mente, así como cuando entrenas algún deporte, de igual forma, ¿sí? O sea, no de un momento a otro ya te sale perfecta una meditación y no importa que tu mente siga hablando, ¿sí? Con que hagas las respiraciones profundas y te centres justamente en la respiración. Y también tenemos el mindfulness, que justamente viene del budismo y que busca esta regulación a partir de estar en el ahora, en el aquí y el ahora, y la contemplación. Por ejemplo, hay una técnica que cuando tienes muchos nervios o tienes ansiedad, pones el pie contra el piso, ¿no? Y empiezas a decir, estoy aquí, ¿no? O sea, como que tu cerebro vuelve y luego empiezas a describir el lugar donde estoy, el color de las paredes, cuántos focos hay, empieza a contar las cosas que hay a tu alrededor para que para que puedas traer la mente al aquí y a la hora. Incluso muchos oradores antes de salir al escenario, políticos incluso, ¿cómo es que, bueno, ahorita voy a mencionar algo rápidamente, el gobernador de Chiapas anteriormente cuando daba sus discursos, no sé si se dieron cuenta del cambio, pero sí le pusieron a alguien de relaciones públicas y ahora a veces hace algunos ademanes, ahí se va soltando, ahí va poco a poco, pero sí, algunos oradores hacen técnicas, hacen respiraciones antes de subir al escenario. Y por eso es importante verlo aquí en la clase, ¿no?
también tener esas herramientas para poder salir a flote en las situaciones que tengamos mucho estrés. Y una de las cosas también importantes es ese comportamiento ante los demás. Ya en la clase pasada les hablaba de 4 cosas, como las palabras mágicas, ser educados, también ser profesionales y conocer las formas de etiqueta, de cómo comportarse en los distintos lugares, ¿sí? No podemos estar utilizando vocabulario fuerte, por ejemplo, si estamos en el trabajo, ¿no? O hablar, por ejemplo, no sé, mal de los demás, mal de alguien, porque puede que en una de esas, no sé, entre el compañero del que estás hablando y se pueda malinterpretar, o incluso a veces ni siquiera estás diciendo nada malo de alguien o no lo estás juzgando y resulta que estás hablando de alguna cosa que hizo bien, ¿no? Con otro compañero, oye, mira, qué bien que le fue en la presentación y, oye, tiene buenas ideas, es pero puede ser que llegue y se puede malinterpretar. Entonces, saber eso, saber usar el protocolo ayuda siempre a la importancia de la imagen. Y aquí entonces vemos cómo la importancia de la voz, una mala comunicación, tanto escrita como oral, pues puede impedir ese progreso de cualquier individuo a nivel personal, profesional, ¿no? Entonces debemos saber escuchar, pero igualmente también hablar claro, ya que pues el proceso siempre de comunicación requiere que se haga buen uso de la voz, donde pues se esconde casi siempre mucho de estos secretos, ¿no? Entonces la voz siempre va a ser un elemento importante y siendo algo que no se presta tanta atención, tanto cuidado, porque justamente pues es catalogada como objeto de que, ay, no, pues tengo que estar súper entrenado y en esa área, ¿no? Entonces, ya sea en la etiqueta empresarial o en la relación con los colegas, con las personas que convivimos a diario, la comunicación, la importancia de la voz, siempre da una impresión ya sea negativa o agradable, tratar de modular entonces la voz, saber escuchar, que es lo que les mencionaba cuando hablamos de empatía y simpatía, lo importante que es saber escuchar, porque a veces nos están contando algo y ya uno ya quiere hablar. No, bueno, ya le quiere dar la respuesta. Entonces, dice, mirar a los ojos a nuestro interlocutor, no hablar excesivamente de nuestros propios intereses o bueno, también de nosotros mismos. Y no jactarnos de cualidades ni hablar en exceso. A ver, y evitar las quejas de nuestro trabajo, ¿sí? Y esas son como algunos de las cosas que debemos cuidar del comportamiento, hacer bromas pesadas, la edad y la virtud, pues no de una mujer no se debe cuestionar, ¿verdad? Bueno, pues ahora hasta aquí lo vamos a dejar. Sí se podía visualizar la presentación, ¿verdad? Es que me apareció aquí un loguito que no se podía ver, pero sí, Maestra. sí se podía ver, ¿verdad? Sí. Ok, Sí, entonces sí, profe. espérenme, les voy a volver a poner la última diapositiva, por favor. Okay. ¿Sí se ve? No. Sí, se ve, maestra. Ok, Sí, gracias. profe, se ve. Ok. Entonces, esta. Entonces, pues
aquí están unos puntos, ¿sí? Lo pueden ir checando y hablando justamente de los errores que cometemos en el trabajo, de usar luego palabras antisonantes, ¿no? Hablar, pues hay que hablar correctamente. Pues para esto sí es indispensable como, pues leer, eso nos va a dar un bagaje cultural y de expresiones también para comunicarnos con los demás. Y los términos también, los coloquiales, pues deben ir como dosificados, ¿no? En la manera de lo posible, pues, tacharlos de una vez. Entonces, las palabras como, em, no sé, como güey o, no sé, o desagradables, como mamita, ¿no? No, no mamita al rato, ¿no? Entonces, como evitar esos, porque a veces suelen incomodar, o sea, existen diferentes tipos de formas de ser, de sentir, de pensar, y alguien sí se puede sentir ofendido que en el trabajo te estén diciendo, porque a veces pasa, ¿no? Te dicen, no mamita, después, o reinita. Entonces, hay que eliminar esas palabras de nuestro léxico y siempre tener cuidado con esas expresiones pues incorrectas. Y importante también saber pues intervenir o pues callar, ¿no? No hay que hablar de lo que no se sabe. También pues hay otros comportamientos que molestan o pueden llegar a irritar a algunos, como puede ser algunas manías que tengamos, por ejemplo, no sé, comerse las uñas, que son como hábitos pues, de ruido que pueden molestar a algunos si es una oficina como muy silenciosa, o silbar. Hay algunos que golpean, que están sonando los zapatos, ¿no? O el pie. Entonces, esas son de las cosas como más importantes a la hora de relacionarnos también con los demás, ¿sí? Una sonrisa siempre va a cambiar también el contexto, cómo el otro te visualiza, cómo impactas, el modular la voz también. Y como les había comentado también cuando mandemos correo, no mandar en mayúsculas, palabras todas mayúsculas, porque se interpreta como que le estuvieses gritando a la persona, ¿no? Entonces también ahí hay reglas y de etiqueta que debemos ser cuidadosos, sobre todo en el medio empresarial, en el medio laboral, ¿verdad? Y aceptar que cada quien es diferente. Y entonces, también hay que estar un poco abiertos y ser tolerantes y pacientes, porque sí, a veces hay diferentes opiniones, diferentes formas de ver la vida que puede que no encajemos con los demás, pero ahí entonces se necesita de ser muy maduros emocionalmente y de saber que no todos somos iguales. Muchas gracias por compartir el día de hoy. Creo que ya vamos terminando. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, también antes de ir cerrando. No solamente la cuestión de solicitarle el favorcito de activar nuevamente la actividad. No sé si fue una o dos, maestra, por favor. Sí, claro, claro. Le comentaba que en mi caso no me dio acceso. De hecho, se lo notifiqué a la licenciada desde el domingo pasado, Sí. que no podía ingresar, pero me comentó que era porque estaban activando las cuentas. Sin embargo, toda la semana pues igual volví a preguntar y nada. Ayer volví a intentar y nada. O ya le volví a enviar mensaje a la maestra Alexis desde temprano, me dijo que lo iba a verificar. Entonces, en mi caso en particular, quiero suponer, por lo que el mensaje que me arroja ahí, es que me dice usted no tiene materia asignada para impartir, pero me está considerando como docente, no como estudiante. Entonces, Oh,
tenía yo 2 cuentas anteriormente, una como docente y una como estudiante. Pero ahorita no estoy impartiendo materias, entonces no sé si ahí el sistema hay alguna falla, porque sí. a pesar de que quiero ingresar, me dice, es que no tiene materia asignada, pero me está tomando como docente. Y yo quiero ingresar Sí. como estudiante. Creo Sí, yo sí. entender que por ahí está el error, porque a mí me aparece ese dato. Bien, sí, ha de ser eso. Entonces yo espero, ¿verdad? Que ya se resuelva pronto. De todas maneras, pues qué bueno que me comentan para que yo también lo tenga en cuenta, en consideración, ¿verdad? Y no piense que no quieren hacer sus tareas o las actividades que de hecho no son muchas, porque entiendo que si están en esta modalidad es porque también no hay mucho tiempo, ¿verdad? Entonces son pues a manera de evidencia, de que quede evidencia también de que ambos estamos como en sintonía. De todas formas, ya les había mandado también vía WhatsApp, por ejemplo, los artículos que vimos la clase pasada, los links de los videos. Entonces nada más es como entrar y terminar de hacer la tarea, que tampoco es complicada. Ujú. Ok, muchísimas gracias, maestra. Entonces voy a volver a activarlo, ¿sale? Gracias. Muchísimas gracias también por su tiempo y por estar aquí compartiendo el día de hoy. Voy a checar entonces eso en la plataforma para poder aperturar nuevamente la tarea. ¿Alguien más no ha hecho la tarea? Creo que chequé ayer, pero todavía no había respuesta. Entonces, cualquier duda, también estamos en el chat de WhatsApp. Para cualquier duda, sugerencia, comentario, con todo gusto. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Gracias, Muchas maestra. gracias, que yo creo que ya se van a la Gracias, siguiente. profe. Aprovechando rapidísimamente, como para que vayan pensando, habíamos platicado con sus compañeras la primera clase, para ir pensando o también que vayan platicando con los docentes, yo haré también lo mío, y para ver el proyecto final, ¿verdad? Y no nos agarre luego las... Ok, profe. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Nos vemos en la Gracias, profe, siguiente. igualmente. Gracias. Gracias, maestra. Buen día. Buen día. Bien.